Observo a Leo, mi nieto, sentado en la mesa de nuestra cafetería favorita, que siempre huele a café recién molido y vainilla, revolviendo el café ya frío con una ansiedad palpable, un nerviosismo que se siente en el aire denso y perfumado del local, casi vibrando sobre el mármol de la mesa. Su mirada está completamente fija en la pantalla de su teléfono, pero sus ojos están perdidos, y sé, por la forma en que muerde el interior de su mejilla, que no está viendo la aplicación, sino la imagen mental de su amigo, Mateo, y la incomodidad de la ruptura. Me cuenta con una voz apenas audible que Mateo le está evitando después de una pequeña pero significativa discusión sobre la dirección de un proyecto importante para ambos. Y Leo está dispuesto a ceder en todo, incluso en lo que sabe que es técnicamente correcto y éticamente sólido para el trabajo que han planeado, solo para evitar la confrontación y salvar la amistad, temiendo la pérdida del vínculo más que a la falta de integridad en el resultado final del proyecto. En este instante crítico, mientras él se consume en la duda, el miedo y la inacción, mi memoria viaja instantáneamente a mí mismo hace 50 años, en una situación dolorosamente similar, cuando la cobardía de perturbar una relación era mi principal consejera emocional, y el miedo atávico a la soledad gobernaba mis decisiones de vida. El acto de evitar el conflicto honesto por miedo a la pérdida es la lección práctica y vital que debo transmitirle hoy, porque la paz superficial, lograda al precio de tu verdad, nunca es paz verdadera, solo una tregua silenciosa que se desmorona con el tiempo. ¿Es esta la pregunta retórica que nos concierne mientras tomamos este café amargo? ¿Estamos transmitiendo solo consejos vacíos y abstractos o la valentía concreta y práctica necesaria para vivir con la columna vertebral erguida, con la honestidad que cimenta las relaciones verdaderas y duraderas? Le pido que me extienda la mano, sobre la mesa de madera, pulida, donde tantas veces hemos compartido confidencias y risas. La sostengo firme, no solo para consolarlo de la angustia presente que le revuelve el estómago, sino para anclarlo con fuerza al presente y a la responsabilidad ineludible de usar su voz. No se trata solamente del proyecto Leo, ni de la metodología técnica específica que discutieron acaloradamente. Se trata fundamentalmente de tu voz, de tu valor personal y de la importancia que le concedes a tu propia verdad interna. El silencio, aunque parezca una solución protectora, es un arma poderosa que a veces usamos para evitar el dolor inmediato de la confrontación, pero también es un veneno lento que corroe los cimientos de la confianza y el respeto mutuo, sobre todo en el terreno sagrado de la amistad verdadera. Este es el inicio de nuestra lección de vida, una demostración hands-on de la emoción y de la moral, más que de cualquier habilidad mecánica que se pueda aprender en la universidad. Le cuento con detalle que yo tuve un amigo, mi hermano del alma, llamado Pedro, en mis años de juventud, cuando el mundo nos parecía vasto e ilimitado y la lealtad se daba por eterna. Éramos inseparables, dos almas gemelas que habían fundido sus sueños y esperanzas alrededor de una mesa de trabajo en el puerto, bebiendo cervezas baratas y planeando el futuro con una fe ciega. Un día fatídico, Pedro tomó una decisión equivocada en un asunto de negocios que involucraba un pacto con un tercero, algo que yo sabía con certeza absoluta que lo llevaría no solo al fracaso financiero seguro, sino, lo que era peor, a una injusticia flagrante con un hombre honesto que confiaba en él. Pero la amistad, ese miedo paralizante a perturbar nuestra perfecta burbuja de paz, me ató la lengua con nudos de hierro y me impidió actuar con el coraje necesario, eligiendo la comodidad del silencio. Mi recuerdo sobre Pedro no es, bajo ninguna circunstancia, un ejercicio de nostalgia excesiva, pues evito el pasado para enfocarme en la
Lição que alteró mi presente. Es un recuento sobrio, detallado y concreto de un hecho específico que alteró fundamentalmente mi percepción de la vida y mi manera de relacionarme. Un punto de inflexión que me obliga a hablar ahora. En ese momento decisivo, mi mente, operando bajo el mismo pánico que noto en Leo ahora, priorizó ciegamente la presencia constante del amigo por encima de la verdad incómoda que desesperadamente necesitaba ser dicha y defendida con convicción. Le explico a Leo, con la voz firme y controlada, que la ruptura con Pedro no fue marcada por una pelea a gritos, ni por un portazo violento que resonara por toda la calle. No, lo que nos separó, lo que destrozó el vínculo desde dentro, fue mi silencio prolongado y mi inacción cobarde. Mi incapacidad para enfrentar la situación con valentía y decirle a Pedro, mirándole directamente a los ojos, sin tapujos ni eufemismos: estás equivocado. Esto es un acto de injusticia que te condenará y que además dañará a otros. Inocentes. Mi cobardía generó una brecha insalvable, una distancia emocional que se ensanchó cada día que pasaba sin que yo hablara. Al final, fue Pedro quien se alejó sin explicación, sintiendo quizás la falta de convicción y la traición silenciosa en mi mirada. La traición de la verdad que nunca fue dicha. La dificultad real que Leo enfrenta ahora y que yo enfrenté en el pasado no es técnica, ni un problema de ingeniería o de logística, sino que es profundamente humana y emocional. La inseguridad del ser humano ante la pérdida de un vínculo importante. Él intenta justificar su inacción con argumentos abstractos sobre respetar el espacio de Mateo o dejar que se calme solo. Pero le señalo que está confundiendo gravemente el respeto genuino, que implica la verdad, con la sumisión disimulada, que implica la mentira a uno mismo. El verdadero respeto, en una amistad profunda, aquella que pretendemos que dure toda la vida, es la obligación de la honestidad radical, incluso y especialmente si esa honestidad tiene el potencial de doler momentáneamente y causar fricción. La situación que le narré, este cold open de mi vida adulta, fue lo que cambió mi presente y la forma en que abordé todos los conflictos subsiguientes. Le muestro con dolor y franqueza que esa falta de valor, en un momento crucial, me pesó como una losa de mármol por décadas, impidiéndome confiar plenamente en mi propio juicio y en el juicio de los demás, afectando mi salud emocional. Es un legado doloroso de inacción que ahora intento transformar en una sabiduría activa para él. ¿Tú también tienes algo valioso para enseñar? Leo se revuelve visiblemente incómodo en su silla. El peso de mi historia ha calado hondo en su conciencia. Mi relato sobre Pedro, aunque puntual y desprovisto de dramatismo, lo ha tocado profundamente, despertando en él la posibilidad real de que su silencio actual lo lleve a una pérdida permanente de esa amistad, un miedo tangible. Él intenta una última defensa para su inacción. Pero, abuelo, tú dices que la amistad es importante. ¿No es mejor ceder momentáneamente y mantener la calma inmediata que romper la relación con una confrontación violenta? A veces las palabras solo empeoran las cosas y no llevan a soluciones reales, solo a más daño, me dice, buscando desesperadamente una salida fácil y rápida a la tensión que se acumula en el ambiente. Este es nuestro primer desafío práctico y moral, el obstáculo de la mentalidad moderna que prioriza el evitar la incomodidad emocional a toda costa, la creencia peligrosa de que la verdad es siempre destructiva. Él quiere una solución mágica e instantánea, la misma ilusión de solución rápida que yo busqué al quedarme callado y permitir que el tiempo, y no la verdad, decidiera el destino de mi amistad, llevándome al arrepentimiento. Le muestro, con la intensidad de mis palabras, la cicatriz emocional que me dejó esa amistad perdida con Pedro, no causada por el desacuerdo inicial que era menor,
sino cimentada por mi falta de valentía para sostener mi verdad ante mi mejor amigo. Le digo que después de ese incidente, por muchos años, cada vez que tenía un desacuerdo menor con alguien, ya fuera un colega de trabajo o mi esposa, me venía a la mente la imagen de Pedro. El recuerdo actuaba como un freno de mano, me hacía dudar de mi propio juicio y a menudo me llevaba a retirarme prematuramente de cualquier discusión que implicara tensión. Era una dificultad real que tuve que enfrentar en 1905. Mi carácter, la sombra de mi inacción pasada, saboteaba activamente mis relaciones presentes, impidiéndome confiar en el poder transformador y curativo de la verdad. Es una forma de enseñanza activa, práctica, mostrándole con hechos concretos cómo un evento del pasado, si no es resuelto, continúa afectando y moldeando el presente de forma negativa y persistente, una lección que él debe aprender ahora para no repetirla en el futuro, para hacer la lección sobre la valentía de la voz más palpable y concreta. Le pido que realice un ejercicio físico y mental, que tome la servilleta de papel que tenemos a mano, sin pensarlo demasiado ni censurar sus impulsos, y que escriba lo que realmente quiere decirle a Mateo sobre el proyecto, sin suavizar los hechos, sin endulzar las críticas y sin justificar su propia posición más de lo necesario. Es una demostración hands-on de sinceridad forzada, un momento de catarsis dirigida. Su mano duda por un momento interminable sobre el papel, un reflejo físico de la parálisis mental que sufre su mente. El lápiz se detiene, la punta suspendida a milímetros del papel blanco inmaculado. El papel en blanco es el obstáculo concreto de su propia inseguridad. Un vacío que él teme llenar con palabras que puedan causar una ruptura. Va a conseguir plasmar la verdad que le quema en el pecho sin sucumbir al miedo a la reacción explosiva de Mateo. Después de varios segundos tensos, en los que apenas respiramos, el lápiz finalmente se mueve, casi con un temblor. Escribe con una rabia inicial, tachando y borrando furiosamente, para luego reescribir con una calma más cerebral y analítica. Es un proceso visible de error y acierto, de intentos sucesivos de encontrar las palabras exactas, las que son honestas y directas, sin caer en lo hiriente o lo acusatorio. Lo que él escribió inicialmente era vago e ineficaz, una serie de justificaciones. La versión final, sin embargo, es firme y detallada, exponiendo con claridad y objetividad exactamente dónde cree que Mateo se equivoca en la planificación y por qué el plan alternativo de Leo es objetivamente superior y más viable. Este primer paso es un pequeño éxito de carácter. La voz de la verdad, aunque inicialmente temblorosa, comienza a emerger con fuerza del silencio de la cobardía que yo experimenté. Le explico que la diferencia fundamental entre una pelea destructiva y una confrontación productiva reside completamente en la intención subyacente de quien habla y en la forma en que se comunican las ideas. La pelea busca dominar al otro, busca la victoria a cualquier costo. La confrontación honesta, por otro lado, busca construir algo mejor, busca la verdad compartida. Incluso si esa búsqueda implica resistencia inicial y un malentendido temporal que debe ser resuelto con paciencia. Le cuento cómo, con Pedro, mi silencio fue el equivalente emocional a dejar pudrir una fruta preciosa en la rama que no se podía salvar. Si hubiéramos tenido la confrontación abierta, la explosión inicial de tensión, quizás habríamos peleado acaloradamente y nos habríamos dicho cosas duras, pero habríamos salvado, o al menos intentado salvar con honor, el núcleo de la amistad, la base de la confianza mutua que es irreemplazable. Pero yo, en mi inmadurez emocional, elegí la cobardía que me costó caro y me dejó un arrepentimiento duradero. En este punto crucial de la conversación, surge con fuerza la duda del aprendiz.
la ansiedad tangible de la generación moderna que está habituada a la comunicación asincrónica. ¿Y si él se enoja de verdad, abuelo, y decide no hablarme más permanentemente a pesar de mi honestidad? ¿Y si pierdo la amistad de todas formas después de haberme expuesto de esta manera tan vulnerable? Es un miedo legítimo, la tensión del riesgo real de la pérdida definitiva. Le digo, mirándole a los ojos para que la verdad penetre en su alma. La amistad que se rompe irrevocablemente por una verdad bien dicha, expresada con respeto y amor. Nunca fue una amistad lo suficientemente fuerte en su raíz para haber durado a largo plazo o para ser considerada verdadera. Pero la que sobrevive a la prueba de la verdad y el conflicto honesto, esa es una amistad a prueba de fuego. Esa es el verdadero legado de confianza y carácter que una persona puede cultivar y tener en su vida, una base sólida para el futuro. Le propongo un ejercicio de rol hands-on que traslada el conflicto abstracto al plano práctico y concreto. Yo interpreto a Mateo, y él debe decirme lo que escribió en la servilleta practicando la entrega del mensaje con convicción. Su voz es inicialmente baja, titubeante, como si tuviera miedo real de despertar a un gigante dormido con sus palabras. Yo lo interrumpo rudamente, actuando la irritación y la ofensa de Mateo, intentando que él se descontrole, que abandone la calma y caiga en el grito. Él se detiene, visiblemente frustrado, casi al punto de desistir y volver a su silencio protector, la zona de confort que conoce. Lo animo con firmeza, pero con afecto visible en mi rostro. Busca la intención de la ofensa que sentiste, Leo, no la respuesta inmediata que quieres de vuelta. Lo que te hizo sentir que tu trabajo no fue valorado o respetado. Ese sentimiento puro, es lo que quieres comunicar, con calma y objetividad. Le pido que reinicie la conversación, y en la segunda tentativa, su tono de voz es notablemente más firme, aunque aún afectuoso y respetuoso con la posición del otro. Ya no es una súplica por perdón, sino una declaración clara y concisa de lo que él cree que es lo mejor para el proyecto, y fundamentalmente para la salud a largo plazo de la amistad. Él lo consigue, articula su punto central sin retroceder un solo paso ante mi irritación. El pequeño triunfo que logramos. Él experimenta por primera vez el poder tranquilo de la voz propia, el saber que puede sostener su verdad bajo presión. Le muestro que, a diferencia de mí con Pedro, él está eligiendo el camino más difícil, pero también el más honesto y auténtico, rompiendo el ciclo de la cobardía. Él ya ha superado la fase inicial de la parálisis por miedo que yo sufrí. La ansiedad en sus hombros disminuye, reemplazada por la determinación. El siguiente paso es llevar la lección de la verdad al plano de la acción y la evidencia concreta. Le digo a Leo que, si quiere que Mateo lo escuche y tome en serio su crítica, debe demostrar que su plan alternativo no es un ataque gratuito a la autoridad de Mateo, sino una mejora tangible y objetiva a la situación general del proyecto. Le pido que prepare allí mismo, en el ambiente familiar de la mesa, una pequeña demostración práctica del proyecto, mostrando por qué su idea es superior y más viable, utilizando los elementos que tenemos a mano, como los paquetes de azúcar de la cafetería y los palitos de café para ilustrar estructuras. Es un retorno al hacer juntos, transformando la abstracción de la moral en una acción concreta y visualmente demostrable. Leo utiliza los paquetes de azúcar como bloques de construcción que representan los diferentes módulos del proyecto, y los palitos de café como soportes y conexiones que ilustran el flujo de trabajo. El desafío ahora es la claridad expositiva y la frialdad analítica para que la demostración hable por sí misma y no requiera de palabras innecesarias.
Él intenta explicar la complejidad de su idea, la interconexión de los módulos, pero se enreda en los detalles verbales, perdiendo el hilo de su argumento principal. La inseguridad humana se manifiesta ahora en la incapacidad de comunicar eficazmente una idea compleja bajo la presión del tiempo. Le recuerdo que la convicción verdadera no requiere gritos ni complejidad innecesaria. Se logra con la simplificación y la evidencia que es innegable. Intervengo con una demostración hands-on de la comunicación efectiva y la objetividad. Pongo un paquete de azúcar como base y digo, este es el problema central que Mateo ignora por completo. Luego pongo el paquete que representa la solución del amigo en paralelo, ilustrando visualmente cómo el plan de Mateo no resuelve la raíz del problema, sino que lo contorna de forma ineficaz. Finalmente, pongo el paquete que simboliza la idea de Leo en el lugar correcto, demostrando su superioridad. La clave, le explico, es la objetividad, la frialdad del análisis que no permite que la emoción descarrile la lógica de la presentación. El gesto y la colocación precisa de los objetos son la palabra más efectiva. Leo entiende el punto inmediatamente y la luz de la comprensión ilumina su rostro. Él repite la demostración, esta vez enfocándose en la simplicidad e inevitabilidad de la solución que propone. Veo que él está aplicando la calma que le enseñé a buscar cuando la emoción intenta dominar la razón. Esto es un gran avance, un pequeño éxito que consolida su confianza en su propia capacidad de persuadir sin agredir. Él ya no está temiendo el diálogo, está preparándose metódicamente para el enfrentamiento de ideas con madurez y datos concretos. Le comparto otra pequeña memoria, esta vez sobre la redención que vino después de mi fracaso con Pedro. Después de nuestro distanciamiento silencioso, la vida, con su ironía, me obligó a enfrentar a un jefe que estaba siendo flagrantemente injusto conmigo en un tema salarial crucial. Recordar el dolor punzante y el arrepentimiento de mi silencio con Pedro fue mi motivación más fuerte para actuar. En el calor del momento, justo cuando la rabia me nublaba el juicio, me recordé a mí mismo como un ancla mental. No te quedes callado otra vez. No permitas esta injusticia, ni la de él, ni la tuya propia. La lección del pasado fue la herramienta práctica, el insight mental que me permitió ganar la confrontación con el jefe, sin perder la compostura. Le digo a Leo que el arrepentimiento por lo que hacemos, por los errores activos, es leve y se cura con el tiempo. El arrepentimiento por lo que no hacemos, por las omisiones cobardes, es una carga pesada que llevamos toda la vida en la conciencia. La emoción que sentí después de enfrentar al jefe no fue tristeza o miedo, sino una liberación total, porque finalmente rompí la cadena del miedo al enfrentamiento honesto que me había costado a Pedro. La emoción en mi voz viene de la lección de vida que impactó mi camino y me enseñó a vivir con mayor integridad. Él asimila el ejemplo y el proceso mental. Entiende que el conflicto de hoy, aunque pequeño, es la práctica vital para las grandes batallas y decisiones que tendrá que tomar mañana en el trabajo y en la vida personal. Ahora, su preocupación real no es si perderá la amistad, sino si podrá transmitir su idea con la claridad y el respeto que la situación merece. Él comienza a planear su enfoque, eligiendo cuidadosamente cómo abordará a Mateo, decidiendo el lugar y la hora, una estrategia que demuestra su madurez y responsabilidad. Para mantener la tensión emocional en la historia, le advierto que Mateo, al sentirse herido en su orgullo profesional, probablemente lo atacará con palabras duras, tal vez cuestionando su lealtad o la pureza de su intención. Este es el micro cliffhanger emocional, el último obstáculo antes del enfrentamiento real que él debe superar.
Leo necesita estar preparado emocionalmente para la defensa, no solo de la idea técnica, sino de la pureza de su carácter y la integridad de su intención como amigo. Leo asiente con la cabeza, su rostro está serio y concentrado. Él toma el sorbo, final del café que ahora está completamente frío. La demostración con los paquetes de azúcar está lista, una evidencia innegable de su posición. Su enfoque ahora es firme. La duda ha sido reemplazada por la convicción. La dificultad en este momento no es la técnica, sino la habilidad humana de manejar la ofensa personal sin reaccionar emocionalmente y perder la compostura. Recuerda siempre esto, Leo. Le digo con la voz llena de toda la experiencia de mis años. El valor verdadero no es la ausencia total de miedo. Es la acción firme, tranquila y honesta, a pesar de la presencia del miedo. El miedo es solo una herramienta, un sensor interno para medir lo importante y lo valioso que es lo que vas a decir o hacer. Úsalo a tu favor. No dejes que te paralice ni te silencie. El ambiente se carga de expectativa, y la historia se mueve hacia la acción concreta de la confrontación inminente que cambiará el curso de su amistad y el futuro de su carácter. Leo toma su teléfono del bolsillo. Con una decisión que no tenía hace 2 horas, respira hondo y le envía un mensaje a Mateo proponiendo reunirse en un lugar neutral dentro de 1 hora para discutir las cosas con claridad. No es una disculpa cobarde. Es una invitación directa a la verdad y a la honestidad. Ahora, mientras esperamos que Mateo responda, él me pregunta sobre el desenlace de mi historia con Pedro, el gran enigma de mi vida. Le cuento con tristeza que, de hecho, nunca volví a verlo después de ese evento en el puerto. Pedro se mudó sin decir adiós, sin una última palabra de explicación o perdón. El silencio se había encargado de la despedida por mí, de forma dolorosa, y ese hecho, la falta de cierre, me dejó con una herida abierta, pero también con una lección de vida incalculable que se convirtió en mi motor. Siempre hablar, siempre enfrentar con honor, incluso cuando duela. La situación me enseñó algo esencial sobre la naturaleza humana y el arrepentimiento que se evita con la acción correcta. Gran insight que tuve, la virada principal de mi propia historia, no fue simplemente que debería haber peleado con Pedro en ese momento crucial, sino que mi silencio no había salvado absolutamente nada de la amistad, solo había pospuesto dolorosamente la pérdida inevitable que ya estaba destinada a ocurrir. Esta experiencia se convirtió en mi método, mi nueva forma de ver el mundo. El conflicto honesto, bien articulado y respetuoso, es el cimiento más sólido y duradero de la verdadera confianza. En cualquier relación, siempre que había un desacuerdo, yo lo abordaba inmediatamente, con respeto, pero sin miedo, asegurando que mis amistades y mi matrimonio se construyeran sobre la claridad absoluta de las intenciones, no sobre suposiciones peligrosas o silencios. En este punto, mientras le cuento cómo el peso del pasado impactó mi presente y me obligó a cambiar mis hábitos de comunicación, Leo me sorprende con una perspectiva llena de madurez que yo, atrapado en mi culpa, nunca había considerado plenamente. Él me dice, pero abuelo, tú siempre has cargado con la culpa total de la inacción, asumiendo toda la responsabilidad. ¿Qué pasa si la pérdida de Pedro no fue solo tu culpa? ¿Qué pasa si la inmadurez de Pedro en ese momento crucial no le permitió recibir la verdad incómoda que le habrías dado? A veces, la persona simplemente no está lista para crecer y aceptar sus errores. Su pregunta me golpea como una ola de agua helada, trayendo consigo una revelación profunda. Quedo en silencio por un largo momento, procesando la profundidad de su observación y su lógica impecable. Yo siempre había cargado con la culpa total de la inacción, creyendo que la responsabilidad de la ruptura era enteramente mía,
La única lección que había extraído era la de mi cobardía y mi arrepentimiento. Pero la visión de Leo, nacida de la sensibilidad de una nueva generación que valora el equilibrio y la salud mental, era una adaptación creativa a mi lección. La culpa y la responsabilidad pueden ser compartidas o bilaterales en las relaciones humanas. La situación me trajo encenamiento, un insight de vida inestimable sobre la complejidad de las interacciones. Me doy cuenta de que mi silencio fue cobarde, sí, pero la incapacidad de Pedro de aceptar una crítica constructiva y honesta también fue un factor decisivo. Yo había cargado un peso emocional que no era completamente mío, y la virada de percepción es que el pasado, al ser reexaminado con nuevos ojos, trae ayuda y consuelo para el presente. Siento un alivio profundo, una paz que mi versión rígida y autoculpadora de la historia nunca me había permitido sentir. La honestidad con uno mismo y con los demás también significa reconocer las limitaciones, las fallas y la inmadurez de la otra persona. La juventud de Leo, llena de una sabiduría equilibrada, me enseña a perdonar mi yo pasado, aliviando la carga de un remordimiento que arrastré por décadas y que me causaba dolor. Es un legado emocional que él me está transmitiendo con este insight lleno de compasión, no al revés. El alumno enseña al maestro en el momento crucial, completando el círculo del aprendizaje intergeneracional. La lección que él me dio, esta nueva perspectiva sobre la culpa, se convierte inmediatamente en la nueva herramienta para el enfrentamiento inminente con Mateo. Si Mateo reacciona mal y se ofende, Leo debe saber, en lo más profundo de su ser, que hizo su parte con honestidad y amor. Si la amistad, por desgracia, se rompe, la culpa no es de la verdad que fue dicha con respeto, sino de la falta de madurez de una de las partes para recibir esa verdad. Este insight es la nueva solución, la forma de ver el mundo que cambia el juego para él y para mí. En ese momento preciso, Mateo entra a la cafetería, su rostro denota tensión, reserva y un ligero toque de desafío. El clímax está aquí, el momento de la confrontación real. La tensión práctica es máxima. Leo, fortalecido con la nueva perspectiva que acabamos de descubrir juntos, ya no tiembla. Él se levanta, su cuerpo ahora erguido por la convicción interna, no por la rabia, la agresividad o la necesidad de ganar. Observo con orgullo cómo Leo aplica la lección, acercándose a Mateo sin agresividad, pero con una firmeza calmada y respetuosa que desarma. Él inicia la conversación no con la crítica inmediata, sino con la declaración de valor que yo le enseñé. Nuestra amistad es demasiado importante, Mateo, para que esto se quede sin hablar o se pudra en el silencio que nos separe. Es el método diferente, la adaptación creativa de la sabiduría, utilizando la calma como su arma más potente. La interacción es difícil, cargada de emociones reprimidas. Mateo se pone a la defensiva de inmediato, tal como yo predije, pero Leo se mantiene notablemente tranquilo, usando la demostración del azúcar que preparamos para exponer su punto objetivamente y sin pasión. Él no retrocede ante las quejas iniciales de Mateo, manteniendo la calma que aprendió en Minseton, nuestros ejercicios, y es su tranquilidad la que desarma a su amigo. La conversación dura casi media hora, un proceso de errores y aciertos, pero sin claudicar en la búsqueda de la verdad. Finalmente, Mateo cede. Él no se disculpa de inmediato por su comportamiento, pero reconoce que el plan de Leo tiene mérito y que su reacción inicial fue producto del estrés del trabajo. Lo más importante, no hubo ruptura. La amistad sobrevivió al conflicto honesto y se hizo más fuerte y más transparente. No tuvo miedo de decir la verdad, y la amistad lo recompensó con su propia supervivencia. La realización independiente del aprendiz
Es la prueba de que el conocimiento fue adquirido y usado con maestría. Leo regresa a la mesa, sus ojos brillando con una luz de satisfacción genuina, no solo de placer, sino de una paz profunda por haber actuado con integridad. Él me muestra la calma que irradia, la serenidad de quien sabe que tomó la decisión difícil, pero correcta y moral. Él salvó su amistad, no con el silencio que a mí me costó a Pedro, sino con la voz que yo le ayudé a encontrar, y que él perfeccionó con su propia sabiduría. La lección se perpetuó y se perfeccionó con el insight de la nueva generación. Yo lo abrazo con orgullo, sintiendo el calor de su victoria moral. La paz del protagonista es total. El conocimiento de que la experiencia traumática del pasado generó algo profundamente positivo en el presente es la mayor de las recompensas que podría desear. El legado no es la receta técnica, es la valentía inquebrantable de usar la receta moral en el momento justo y necesario. El encerramiento es esperanzador y centrado en el futuro. Le explico que a partir de ahora, su vida en las relaciones interpersonales será diferente. Él tendrá el valor de hablar cuando sea necesario. Él aprendió que el silencio de la cobardía es la peor de las pérdidas, y que el enfrentamiento con amor y honestidad es la base de todo lo que dura y prospera. Él ya no es solo mi nieto, es el portador de una sabiduría renovada, que incluso me enseñó una nueva perspectiva sobre mi propia historia. La sabiduría que se transmite de generación en generación no es estática ni está escrita en piedra. Se transforma, se perfecciona y se mejora con cada nueva generación que la asume y la pone a prueba. Él tomó mi dolor, mi lección de vida incompleta, y le añadió su propia comprensión, la de la compasión por el error ajeno. La continuidad del conocimiento y el carácter está asegurada, no porque él me copió ciegamente, sino porque él me superó con su madurez y sensibilidad. El final es esperanzador y celebra la renovación de la vida. Esta es la historia de cómo perdí a un amigo para enseñarle a mi nieto a no perder el suyo, y de cómo, al final, él me ayudó a perdonarme a mí mismo y a ver la verdad completa sobre el pasado. Si esta historia te conmovió, por favor, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Comparte si ya has transmitido o recibido un legado como este.